María Laura Leguizamón, hemos estado departiendo y hemos encontrado en nuestras historias personales algunos puntos de contacto muy gratos y muy emotivos para mí. Pero también me es muy grato estar en presencia del doctor Muñolo y de Gustavo Palmieri y me siento medio humildemente interesado en conversar con ustedes porque en realidad en el tema este del monitoreo periódico y sorpresivo de las cárceles y de los lugares de detención, ustedes saben mucho más que yo. Lo saben por experiencia directa y lo saben por este esfuerzo de creación del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, que finalmente se estaba, como dice María Laura, poniendo en marcha. El marco normativo internacional sobre la tortura es, de todas las posibles violaciones de los derechos humanos, el más sofisticado, el más comprensivo, el más abierto y al mismo tiempo el que está cada vez más en evolución y en recreación, digamos, incorporando algunas prácticas sociales y políticas muy nocivas, a verlas bajo el prisma de la prohibición de la tortura y del trato cruel, inhumano y degradante, lo cual le da una urgencia mucho más grande a cuestiones como, por ejemplo, la violencia doméstica o la tortura con fines discriminatorios por razón de raza, religión, etc. Pero ese marco normativo es muy sofisticado y empieza con el carácter imperativo de la prohibición de la tortura y del trato cruel, inhumano y degradante. Lo que se llama en derecho internacional una norma jus cogens, en el sentido de que no hay ninguna posibilidad de apartarse de ella, ni siquiera para estados nuevos. No se trata de haber firmado o no un tratado internacional, sino que la prohibición, por lo menos, tanto de la tortura como del trato cruel, inhumano y degradante, es, como digo, una norma imperativa. Y de ese carácter imperativo se derivan algunas obligaciones internacionales que los Estados asumen y que están, por supuesto, en la Convención contra la Tortura, pero que son asimismo normas de derecho internacional consuetudinario, que obligan a los Estados, aún aquellos que no hayan firmado y ratificado el tratado respectivo. Y me refiero, por ejemplo, a la obligación de investigar, procesar y castigar cada acto de tortura, aunque sea un acto aislado. Y también investigar, procesar y castigar cualquier evento que constituya trato cruel, inhumano y degradante bajo las definiciones de la Convención. Al decir del jurista italiano Antonio Cassese, esto distingue a la tortura de todas las demás violaciones de derechos humanos, porque con respecto a otras violaciones puede haber también la obligación de investigar, procesar y castigar, por ejemplo, los crímenes de lesa humanidad o el genocidio o los crímenes de guerra. Pero en el caso de la tortura existe esa obligación aunque no haya un patrón de conducta sistemática o generalizada. Además de esa obligación de investigar, procesar y castigar, está la obligación de extraditar o juzgar a cualquier persona sospechada de haber cometido el delito de tortura y que se encuentre en la jurisdicción del Estado respectivo, aunque la tortura haya sido cometida en otra jurisdicción. También es norma consuetudinaria lo que se llama la regla de exclusión, la obligación de quitarle efecto jurídico a cualquier confesión o prueba obtenida bajo tortura en procedimientos internos. La norma de non-refoulement, o sea, de no expulsión de personas a lugares donde puedan estar en riesgo de ser torturadas, es otra de estas corolarios de la prohibición de la tortura. Y esta regla de exclusión es más estricta en algún sentido que la regla, que el non-refoulement es más estricta que la regla similar del derecho de refugiados, porque aún el peor de los criminales no puede ser extraditado o expulsado a un lugar donde pueda haber riesgo de tortura. Y por último, hay una obligación
de ofrecer a las víctimas de violación reparaciones que en la medida de lo posible regresen la situación al statu quo ante, y dentro de ello también la obligación de rehabilitación de las personas que han sido víctimas de la tortura. Sin embargo, la obligación que es corolario de la prohibición de la tortura más importante y que más nos ocupa en la conversación de hoy es el deber de prevención. El deber de prevención del Estado informa todas estas otras obligaciones. Uno en los hechos concretos lo puede analizar desde la perspectiva de si un acto del Estado va a contribuir a prevenir la tortura o a facilitarla. Y hay una obligación genérica del Estado de prevenir la tortura y el maltrato. La misma Convención da algunas pautas sobre cuáles deben ser las acciones concretas de la prevención, como por ejemplo la revisión periódica de las prácticas policiales y penitenciarias, la educación en derechos humanos de todos los funcionarios encargados de cumplir la ley, esas son, digamos, deberes de prevención específicos que da la Convención contra la Tortura, pero hay un deber de prevención más grande, más genérico, desde el cual se deben analizar otras obligaciones que tienden a prevenir y a impedir que se cometa el delito de tortura. Obviamente he hablado ya de la Convención contra la Tortura, pero el marco normativo es más amplio e incluye el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene una norma expresa de prohibición de la tortura, aunque no la define. La definición está dada por la Convención contra la Tortura. Hay una resolución de la Asamblea General sobre la Tortura del año 75 que precede a la Convención y que es prueba del carácter consuetudinario de estas obligaciones. Más recientemente se ha dictado este protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que en rigor es otro tratado. El órgano que crea el Subcomité de Prevención de la Tortura está mal llamado, no es un subcomité, es un órgano de tratado adicional a la Comisión contra la Tortura, que es el órgano de implementación de la Convención. Pero además creo que es importante mencionar, muchas gracias, es importante mencionar algunos instrumentos no vinculantes, porque no son tratados, pero que sí tienen un gran peso en el derecho internacional, porque desarrollan y le dan más contenido a estas obligaciones genéricas que acabo de mencionar. El primero y más importante, a mi juicio, son las reglas sobre el tratamiento, reglas mínimas de Naciones Unidas sobre el tratamiento de prisioneros, que desde 2015 se llaman ahora reglas Nelson Mandela, y que en esta revisión del 2015, las reglas mínimas en realidad son un instrumento muy antiguo, de los años 50, pero ha sido modificado un par de veces y en el 2015 incorpora normas mucho más claras sobre, por ejemplo, la atención médica a las personas privadas de libertad, y también, por primera vez, prohíbe expresamente el aislamiento indefinido o el aislamiento solitario prolongado. Además de este instrumento, otro instrumento no vinculante, pero con mucho peso en el derecho internacional, es el llamado Protocolo de Estambul para la detección y el monitoreo de los actos de tortura. Es un protocolo que está en plena revisión ahora y me ha tocado el honor de ser parte del equipo internacional que está actualizando el Protocolo de Estambul. Y es un gran honor, pero mucho trabajo también, tengo que decir, porque con mis colegas me ha tocado encargarme del capítulo sobre estándares internacionales, actualizarlo, porque en 20 años de su existencia el Protocolo de Estambul ha generado muchísima práctica internacional y
creo que vamos a tener un protocolo de Estambul 2020 el año que viene, que creo que va a ser de gran ayuda para ustedes en la implementación de las tareas de monitoreo. Quiero mencionar también otros instrumentos no vinculantes como las reglas sobre el uso de armas de fuego por el personal encargado de cumplir la ley, porque desde mi tarea cuando era el relator de Naciones Unidas para la tortura y también mi sucesor, el doctor Nils Melzer de Suiza, nos hemos ocupado mucho de analizar bajo la tortura el uso excesivo de la fuerza, que en algunos casos puede ser una violación por sí misma, pero si reviste cierta gravedad es también trato clonihumano degradante y hasta puede ser tortura, aún en condiciones de no privación de libertad, sino en la calle, en las manifestaciones, etc. Y también en relación con las situaciones carcelarias, además de las reglas Nelson Mandela, que son un poco el estándar fundamental, hay unas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 88 y otro del año 90, que son los principios básicos para el tratamiento de prisioneros, que también agregan criterios y criterios prácticos para el monitoreo de situaciones carcelarias. En cuanto al protocolo facultativo y a la creación de un mecanismo nacional preventivo a que los Estados se obligan al suscribir el tratado, quiero decir que obviamente ustedes esto lo saben, este protocolo facultativo parte de la premisa de que es necesario que los establecimientos de reclusión no sean lugares cerrados, que haya luz y transparencia y aire puro en las situaciones carcelarias y que la visita periódica es un factor preventivo de la tortura. Obviamente esto es una premisa que se puede ver en la práctica como un ejemplo concreto de por qué es necesario que haya una revisión, un monitoreo periódico, pero también depende de muchas condiciones y condiciones que lamentablemente en muchos países del mundo que han suscrito y implementado un mecanismo nacional preventivo se dan con algunas dificultades muy serias. Pero de todas maneras la idea de que visitas periódicas y también visitas sorpresivas por parte de un órgano especializado con integrantes y personal capacitado para ver lo que pasa dentro de las prisiones a través de la inspección es, digamos, lo que caracteriza a este protocolo y lo que en la experiencia que se ha acumulado a lo largo de los años demuestra su eficacia. Pero hay alguna preocupación por lo que pasa en algunos países que han suscrito este protocolo facultativo, en parte porque en la composición del mecanismo nacional preventivo se enfatiza el control por parte del Poder Ejecutivo a través de la composición del mismo Ejecutivo y se le niega la necesaria imparcialidad e independencia que el mecanismo tiene que tener. En otras, el mecanismo es efectivamente independiente e imparcial, pero las trabas que se le ponen a su funcionamiento son realmente muy preocupantes. Quiero decir, por ejemplo, que el presidente Bolsonaro acaba de desmantelar el mecanismo nacional preventivo recién creado hace un par de años, simplemente de un plumazo deponer a todos los integrantes independientes que tenía ese mecanismo y además ponerlo bajo el control de un órgano administrativo en lugar de con independencia e imparcialidad como debe ser. Y tengo que decir, con pesar también, que me preocupa constatar en la Argentina que el doctor Mario Coriolano, defensor
de Casación de la provincia de Buenos Aires está enfrentando una denuncia penal y otra administrativa por haber supuestamente ingresado a un establecimiento penitenciario en la provincia de Buenos Aires y se lo acusa de haber facilitado la entrada de una persona ajena a su defensoría, caso que él por supuesto niega, pero es muy preocupante que por ir a ver a una persona que estaba en un gravísimo estado de salud, una persona trans que estaba detenida, se le hizo una denuncia administrativa y una penal. Y el fiscal de primera instancia desestimó la denuncia penal por ausencia de delito y su jefe la acaba de reinstalar, la denuncia penal. No tengo que decirles a ustedes lo preocupante que es que una persona a cargo de un órgano de control y de revisión y de inspección tenga que enfrentar acusaciones penales y disciplinarias por ejercer su tarea como la debía ejercer. Yo creo más ampliamente que una lección que tenemos que aprender, y por eso mencioné el caso de Brasil, pero puedo mencionar de otros países también, es que tenemos que concebir al mecanismo nacional preventivo como un motor que energiza la necesaria reforma de los cuerpos policiales y penitenciarios. Y tengo la impresión que se lo toma más bien como una sustitución de esa necesidad de reforma, como si tener un organismo externo, por muy avesado que sea y por mucho que se le dé la posibilidad de funcionar como debe, hiciera innecesaria la reforma de los cuerpos y de las conductas, ¿no?, de los cuerpos policiales y penitenciarios. En ese sentido, en la Argentina hay una experiencia muy rica de intentos de reforma, también frustrantes, yo lo sé, pero muy rica y muy llena de ideas y de experiencias. Y me parece que la función más importante que puede cumplir un mecanismo nacional preventivo, como es la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, es la de impulsar la reforma, no la de ser concebida como un sustituto de la misma. Quiero terminar simplemente repitiendo algunos principios que ha publicado una ONG de Ginebra que se llama la Asociación para la Prevención de la Tortura y que se ha dedicado muy específicamente a especializarse en la prevención. Y entre esas conclusiones que publicó la APT, empieza por recomendar primero una voluntad política de nunca más, es decir, no solamente nunca más por las violaciones sistemáticas y generalizadas del pasado dictatorial, sino también nunca más de la tortura en democracia. Esa voluntad política tiene que expresarse no desde los órganos de control, sino desde las más altas esferas del poder público, tanto provinciales como nacionales. La segunda recomendación es que no haya más tabúes sobre la discusión de la tortura, que no se niegue que hay episodios de maltrato y de tortura, sino que se los discuta con franqueza, sin sensacionalismo, pero con sinceridad, y que se permita una discusión seria sobre la forma de prevenirlos. La tercera estoy traduciendo del inglés acá, pero un poco es iluminar, es decir, arrojar luz sobre lo que pasa en los establecimientos de privación de libertad. Ese arrojar luz tiene que ser lo opuesto del carácter cerrado de esos establecimientos. Y quiero que quede constancia que cuando hablo del carácter abierto no estoy negando la necesidad del control, del orden y de la disciplina. Estoy, sin embargo, diciendo que el orden y la disciplina de un establecimiento de privación de libertad no puede ser el motivo por el cual se puedan producir actos de tortura y que nadie se entere de ellos, ¿no?
Una cuarta recomendación es de poner la vara muy alta, y en eso ustedes y la Argentina lo han hecho. La vara muy alta significa adoptar todos los instrumentos internacionales de protección contra la tortura y asumir como obligación internacional y doméstica del Estado Nacional las prohibiciones a las que veníamos refiriendo. También se recomienda que haya que sean muy eficaces los llamados botones de alarma de la tortura, es decir, que las garantías que están en las leyes y incluso en la Constitución Nacional y que son salvaguardas de la integridad física y mental de cualquier persona en conflicto con la ley, funcionen efectivamente. Es decir, que las defensorías y los fiscales mismos y los abogados privados sean capaces de detectar la tortura cuando pasa e inmediatamente ponerle coto a través de la intervención judicial o la que corresponda. Otra recomendación es resistir el negacionismo, es decir, que se emparenta con lo que dije antes sobre arrojar luz sobre lo que pasa, pero específicamente que ninguna autoridad nacional o provincial o local caiga en la tentación fácil de negar los hechos, de decir, no, eso no ha ocurrido, sin siquiera investigarlos como se debe. Y por último, evitar el contagio, dice la APT, y con eso se refiere a que las personas que son detectadas como por haber cometido actos de tortura o de maltrato deben ser descalificadas y excluidas de los órganos encargados de cumplir la ley y de los órganos penitenciarios. Yo creo que estas son recomendaciones que surgen claramente de las obligaciones internacionales del Estado y que afortunadamente en la Argentina democrática ha habido experiencias muy enriquecedoras, como la procuración penitenciaria, también las reformas policiales y penitenciarias que se intentaron dar, aunque no hayan dado todos los frutos que todos esperábamos, pero también órganos como la Defensoría de Casación en la provincia de Buenos Aires y también el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria y similares que hay en otras provincias, que yo he tenido menos contacto con ellas. Pero me llama mucho la atención que con toda esa experiencia, les quiero decir con orgullo, ¿no?, que con respecto a otros países la Argentina está muy adelantada. Lo que hace falta es que esa experiencia se traduzca en políticas públicas reales y que se tome con seriedad no solamente la necesidad de tener acceso a los lugares de detención, sino también las recomendaciones que hacen estos órganos y que ahora están vinculados al Comité Nacional contra la Tortura, de Prevención de la Tortura, quiero decir. Y por eso les quiero agradecer la presencia acá y el haberme dado la oportunidad de compartir algunas de estas ideas, pero sobre todo ofrecerles en la medida de mis posibilidades todo el acceso a la ayuda que pueda venir desde el exterior, porque francamente no es solamente ayuda que nosotros prestamos a ustedes, sino que la experiencia de ustedes enriquece mucho lo que se puede hacer desde el derecho internacional. Muchas gracias. La palabra del doctor Juan Méndez, quien fuese relator especial contra la tortura de la Organización de las Naciones Unidas. Doctora María Laura Leguizamón. Gracias. Vamos a aprovechar la predisposición del doctor y vamos a abrir a una rueda de preguntas en función de la riqueza de la exposición y cuántos desafíos nos plantea Juan, que vamos a aceptar con mucha humildad. Claro. Poder posibilitar estas consultas para nuestra transmisión de televisión, les vamos a acercar a quien desee hacer una consulta o algún comentario un micrófono. Así que si nos levantan la mano simplemente para ubicarlos, con gusto les acercamos un micrófono. O va a tener que abrir el fuego usted, doctora. Bueno, Juan, muy claro ha quedado la conclusión de los desafíos que tenemos por delante y me parece que estas conclusiones de las APT también son
aspiracionales para nosotros y quizás la perspectiva de la mirada con un poco de distancia sobre la cocina diaria, a mí en lo personal me clarifica la búsqueda de una agenda de estándares muy precisos para el desafío que viene. En la experiencia que vos tenés de haber visto el desarrollo de organismos similares a los nuestros en el mundo, ¿qué detalle o qué objetivo no podemos nosotros descuidar en este tránsito fundacional para no llegar fuera de tiempo, digamos? ¿Cuál es un consejo por la experiencia vivida? Bueno, yo creo que los organismos de control más eficaces han sido los que están acompañados de una voluntad política tanto en su creación como en su funcionamiento, de dejarles hacer su función y hacerla independiente e imparcialmente. Eso cuesta, es difícil, no solamente por la resistencia de autoridades penitenciarias, sino también a veces por la falta de voluntad política real por parte de sus jefes, ¿no? de los órganos del Poder Ejecutivo que tienen control sobre o autoridad sobre los establecimientos. Pero también se destacan cuando desde un primer momento demuestran su independencia y su imparcialidad. Es decir, que si encuentran una violación la denuncian por las vías y los canales correspondientes, pero también la hacen pública y de esa manera demuestran una voluntad de que se los vea no solamente por el Estado, sino por el público también, como organismos confiables y representativos del sentir de la comunidad nacional que no quiere que haya tortura. Yo soy consciente también de que en este como en otros campos, en el tema de la tortura, remamos contra una corriente de opinión pública muy exacerbada por la repetición diaria de notas sobre la inseguridad ciudadana y todo eso, y eso es mundial, no es de la Argentina solamente. Yo creo que la cultura popular nos lleva a aceptar la tortura y a veces hasta favorecerla en algunos sectores. Pero me parece que es importante que un mecanismo como el de ustedes sienta que tiene que tener una labor pedagógica también con relación a la opinión pública y demostrar no solamente que la tortura es ineficaz, porque es completamente ineficaz, peor que ineficaz porque lleva a problemas contraproducentes, es decir, no solamente no combate el delito eficazmente, sino que crea mucho error judicial, crea mucho desprestigio de las fuerzas policiales y penitenciarias, y cuando la ciudadanía le pierde confianza a esos organismos, también los hace más ineficaces en la lucha contra el crimen. Entonces, actuar como un fiscal externo, pero con comprobada independencia e imparcialidad, sin sensacionalismo, pero diciendo las cosas como son, me parece que es el secreto principal, que no es un secreto, que el factor principal de la eficacia de un mecanismo nacional preventivo. Ahí tenemos. Sí. Le acercamos y ascender un micrófono. Gracias. En esa misma línea, un debate que se da mucho en el comité, la naturaleza del comité es un órgano legislativo, o sea, no tiene facultades ejecutivas y tiene una composición de representantes políticos, ONG y del Poder Ejecutivo y de la Procuración Penitenciaria. Las inspecciones que se realizan, si tiene que tener un alcance amplio
o no tan amplio, en cuanto a que también cuando se hacen esas inspecciones y se toman nota de todos los problemas que hay, también hay que dar una respuesta, y al no ser órgano ejecutivo, también queda conflictuada esta tarea de control que hay que hacer y no ejecutiva. Entonces, la naturaleza del organismo es un órgano de control legislativo, pero tiene que hacer una tarea de control que teóricamente controla la tarea que es el Ejecutivo con sus servicios penitenciarios, y la existencia también de la Procuración Penitenciaria que hace ese control. O sea, es una naturaleza muy rara que además no tiene el presupuesto. Son estándares los que tienen que fijar, son controles y presencias más amplias, restringidas, porque también está el problema de no dar respuesta concreta, porque no tenemos presupuesto para darlo. Esa es una pregunta. Bueno, desde la perspectiva del derecho internacional, cuando un Estado suscribe el protocolo facultativo, se obliga a la creación de un organismo que sea efectivamente independiente e imparcial. Se puede crear en el seno del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo o de alguna otra manera como una agencia independiente, pero lo que lo debe caracterizar es que no esté sujeto a la autoridad ni siquiera del Poder Legislativo. El Senado no puede decirles a ustedes no vayan a tal cárcel, por ejemplo. Pero por supuesto, todos los órganos del poder público se obligan frente al derecho internacional a cumplir con las obligaciones del Estado. Y si la obligación del Estado es crear un organismo que sea efectivamente independiente e imparcial, que tenga todos los accesos debidos, que formule recomendaciones tanto legislativas como al Poder Ejecutivo, que sea capaz de denunciar ante el Poder Judicial las violaciones más graves, los crímenes, y tener, digamos, personería jurídica para hacerlo. Todo eso son parte de las obligaciones internacionales del Estado y que, independientemente de la voluntad política de un órgano o de otro, el Estado compromete su responsabilidad ante la comunidad internacional si no las cumple con esa característica de independencia e imparcialidad. No sé si es eso a lo que te referías. Por supuesto, parte de esta voluntad política tiene que ver con la dotación de recursos, digamos, eficaces para cumplir con la tarea, pero también con, digamos, una vocación de cumplimiento de obligaciones internacionales que se expresa no solamente en crear el organismo, sino también en respetarlo, en darle acceso, en escuchar sus recomendaciones o sus denuncias, cuando sea necesaria la denuncia, y actuar sobre ellas. Ignorarlo es otra violación de las obligaciones internacionales del Estado. Y yo creo que cuando esto se contrapone con prédicas de mano dura y eso le quita eficacia al mecanismo, pero también les crea a ustedes una responsabilidad adicional, ¿no? de cumplir con su tarea, para equilibrar la balanza un poco entre la prédica de mano dura y lo que pasa realmente en forma cotidiana en las cárceles del país, ¿no? Sí, le acercamos aquí el micrófono. Los organismos como el Comité, que son órganos de derechos humanos, una de las estrategias que tenemos o se tienen como tradicionalmente es esto de mostrar, desde ahí avergonzar, supuestamente, y entonces modificar las situaciones. Sin embargo, en los últimos tiempos, o parece como más recientes, no solo en la región, pero en la región también se ha dado, hay ciertas cuestiones de que frente a situaciones de violencia o de tortura, el poder político no es que lo niega, que es esta cuestión que está planteando el negacionismo, sino que o lo promueve o lo da vuelta como un hecho positivo. Me parece que el discurso de Trump en algún sentido ha destacado algunas cosas, y el lugar de Estados Unidos en ese discurso de la región siempre fue importante. Bolsonaro es el ejemplo más claro. Están pasando cosas parecidas en Colombia. Algunos presidentes de la región reciben a policías que matan delincuentes. Entonces, me interesa si
Y al mismo tiempo habría que ver cómo se están posicionando, cuál es la fortaleza que en este momento tienen algunas instituciones que fueron fundamentales contra esos discursos, que fueron instituciones internacionales. La ONU, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces mi pregunta es si, con tu experiencia, tu visión internacional, pero también tu experiencia en términos de tiempo, ¿te parece que esto ha pasado otras veces, que es solamente una oleada reaccionaria, si tiene algunas cosas novedosas, y cómo deberíamos posicionarnos, y en particular por el lugar que tiene Argentina en la región, ¿no? Si hay alguna estrategia que te parece que es importante para posicionarse frente a esto, hay que esperar, cómo se puede reaccionar. Bueno, sí, efectivamente estamos viviendo un momento muy difícil internacionalmente y eso no es para que ustedes se sientan tranquilos que en el país de los ciegos el tuerto es rey, ni mucho menos. No le quita seriedad a lo que pueda pasar en la Argentina, pero es cierto que esta tendencia a naturalizar la tortura viene desde del 11 de septiembre del 2001 en adelante y se da no solamente a través de las prácticas de algunos estados poderosos, sino también, como digo, de la cultura, ¿no? De Hollywood y no solamente de Hollywood, de Europa también, donde nos condicionan a pensar que la tortura es mala pero es necesaria y que alguien la tiene que hacer y que sin ella no se consigue vencer ni al terrorismo, ni a la delincuencia común, ni a la delincuencia organizada. Todo lo cual está claramente demostrado como falso, pero falso estadísticamente, falso científicamente, y lo contrario también es que hay alternativas que sí son eficaces y que no violan la dignidad humana. Modos de interrogación, por ejemplo, y tratamiento humanitario en las cárceles que efectivamente reducen la incidencia del crimen y nos hacen a todos respetarnos a nosotros mismos, porque tenemos instituciones a las que confiamos y eso. Pero es cierto que la tentación del autoritarismo, que no es solamente en los países del tercer mundo, sino en los más poderosos también, conspira contra esto, porque se ve a la prevención de la tortura como un obstáculo al ejercicio del poder y como un obstáculo digamos, a la realización de la voluntad popular expresada en elecciones. Es un momento muy, muy difícil. Yo tengo la impresión de que son ciclos, ¿no? Que no se van a perpetuar mucho en el tiempo, pero no lo digo para que nos quedemos tranquilos que dentro de unos años vamos a estar mejor, sino para que luchemos contra esta tentación del autoritarismo y demostremos en cada caso y en cada momento cómo es una falacia lo que proponen y por qué la tentación del autoritarismo, especialmente en la lucha contra el crimen, nos hace más vulnerables y no más seguros, ¿no? Pero, en fin, la otra parte de tu pregunta me parece a mí que tiene que ver con cómo desde los organismos internacionales enfrentamos esto. Yo creo que los organismos internacionales, sobre todo los de protección de los derechos humanos, como la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana y los del Sistema Universal, tienen pocas armas, ¿no? Tienen el arma de la persuasión. Dictan una sentencia e insisten en su cumplimiento, pero no tienen la posibilidad de dirigir ese cumplimiento. En ese sentido yo creo que cumplen con su labor y lo hacen con mucha firmeza y con mucha valentía, pero depende de nosotros que se cumplan las sentencias de la Corte Interamericana, por ejemplo, o las recomendaciones de la Comisión Interamericana y de su relator para las personas privadas de libertad, que si uno las lee son de una riqueza excelente, porque claro, porque salen de la experiencia de todos nuestros países, ¿no? Y porque hay mucha capacidad para la absorción de las mejores experiencias y de las malas experiencias también, saber aprender de las malas experiencias. Pero no se le puede pedir más que eso, no se le puede pedir más que produzcan periódicamente y frecuentemente pronunciamientos de mucha calidad, pero después la implementación es nuestra responsabilidad en cada país, ¿no? Aquí le acercamos, sí. Gracias.
en esta naturalización, entre comillas, de la tortura, también tuvieron su parte organizaciones que quedan fuera del sistema antisistémico, el crimen transnacional organizado, sobre todo narcotráfico, pero también organizaciones como el ISIS que desafían. Ahora, yo sé bien que, digamos, como quedan fuera del sistema, el derecho internacional no puede hacer nada contra ellos. ¿Cuál sería su reflexión en torno del impacto muy fuerte que tienen estas organizaciones fuera del sistema en esta naturaleza y qué se puede hacer con respecto? Bueno, el derecho internacional efectivamente tiene todavía menos armas cuando se trata de agentes no estatales, ¿no? Pero no está completamente inerme tampoco, porque tenemos la justicia penal internacional con la Corte Penal Internacional que está en funcionamiento, con muchas dificultades, pero en funcionamiento, y a donde sí se puede llevar a personajes de ISIS o de crimen organizado según las circunstancias y según el lugar donde se cometan los hechos, pero bajo ciertas circunstancias se puede procesar penalmente también a nivel internacional a quienes escapan a la jurisdicción local por diversas razones. Pero es cierto que esto tiene muchas dificultades y yo creo que los órganos de protección internacional, como la relatoría que me tocó ocupar, pero también el Comité contra la Tortura y los organismos del sistema regional, le han prestado atención a las violaciones por agentes no estatales y dentro de las facultades que tienen, porque al fin y al cabo son órganos de protección de la responsabilidad del Estado, no de la responsabilidad de individuos, han encontrado la manera de insistir en que los Estados controlen y prevengan las violaciones también de agentes no estatales. De nuevo, lo hacen con una capacidad de creación y de emisión de pronunciamientos importante, pero en última instancia dependemos mucho de la voluntad política de los Estados miembros, ¿no?, para que se cumplan esas decisiones. Le acercamos un micrófono, caballero. Digo, es cierto que el marco internacional, me parece a mí, es como un faro hacia donde nosotros debemos apuntar, digamos, una cuestión de definición de principios o de estructuras. Pero me parece que por ahí no vamos a encontrar mucho en el sentido de cambiar las estructuras que provocan realmente estas situaciones de violación de derechos. Lo digo en el sentido de que pasan las gestiones, o pasa el tiempo, y se viene repitiendo siempre un mismo modelo. A la larga hay algún tipo de progreso, hay algún tipo de pronunciamiento, pero efectivamente cuando nos toca monitorear la situación decimos, pero esto hace 20 años que yo pasé por acá y dije esto, digamos, digo, no lo personalizo, lo digo institucionalmente. Con lo cual me parece que todo el esfuerzo que hacemos, porque se hacen enormes esfuerzos tratando de encontrar un camino que dé algún resultado de modificación. Si uno dice, yo siempre digo la crítica, la peor locura era de creer que haciendo siempre lo mismo vamos a encontrar resultados diferentes. Ahora digo, ¿cómo hacemos o cuál es el mejor camino? Por supuesto que yo tengo idea, pero digo, a veces reflexiono con otros, ¿cuál es el camino que nos da mayor fortaleza para impulsar los cambios? Lo cierto es que a veces, y lo tenemos en un organismo reciente que tiene la Argentina, como es el mecanismo,
la dificultad de la Constitución, de reconocimiento, etcétera, el valor está en el hecho de que la Argentina persevera en buscar esos caminos. Y creo que sin aspirar a grandes resultados podemos pensar en focalizar más los objetivos entre todos. Hoy hablabas vos del servicio penitenciario. El servicio penitenciario en este país es una cosa fenomenal. Cambiaron todas las instituciones, todas tienen un nuevo diseño institucional. Los únicos, a pesar de todo el proceso de los últimos años de la Argentina, que no han cambiado su estructura ni sus principios de organización, ya son los penitenciarios. ¿Qué nos pasa que tenemos esta incapacidad de unir más esfuerzos para provocar estas modificaciones? Ha habido 20.000 intentos, no es que no ha habido, no digo, ha habido muchos intentos, pero llega un momento que pareciera que tienen una fortaleza increíble. Que se pueden cambiar todas las instituciones, pero no se puede cambiar esta institución que en sí tiene en origen de su creación y de toda su vida un origen represivo. No tienen una visión, a pesar de las leyes y de la Constitución, de reparar, de rescatar a las personas que están en dificultades. Entonces digo, tal vez una tarea que discutimos entre nosotros podría ser esta de una misión más, digamos, más prioritaria, si vos querés, de poner en esfuerzo de encontrar nuevos, digamos, compañeros de ruta, en el sentido de a ver si logramos ubicar uno de los problemas que afectan eso. ¿Cuál es ese? ¿Es solo modificar el servicio penitenciario o, eso es lo que me parece a mí, hay que apuntar un poco más arriba y decir esto que yo digo? Acá lo que pasa es que el sistema es un sistema que se recrea a sí mismo. Se reproduce de tal manera que hoy tenemos una situación explosiva en las cárceles y todo más, y decimos que, bien, que puede haber algún tipo de situación que en definitiva es poner medio en cuestionamiento las facultades de intervención de los demás y se crean la emergencia carcelaria y qué sé yo, que sería un camino a la inversa del que me parece a mí que hay que proponer. Hay que abrir la cuestión al debate, hay que poner la cuestión sobre la mesa. ¿Ustedes quieren decir que hay emergencia porque no podemos tener más gente? Lo que hay que discutir es por qué queremos tener más gente. Y entonces digo, esto me parece que es una tarea que es de entre todos. Yo soy procurador, soy miembro del comité y elogio el trabajo que hacen la mayoría de mis compañeros, pero me parece que es poco. Hay que trabajar más en juntar a la sociedad detrás de determinados principios. Y el principio es este. El sistema se retroalimenta en estas cuestiones de tener una visión represiva del tratamiento de las personas en general. Nosotros hablamos de la cárcel, pero estoy seguro que si seguimos hablando en este sentido, hay muchos otros aspectos de la sociedad que también tienen esta visión media represiva. Por lo tanto, me parecía que habiendo así gente, compañeros, personas que están interesadas en plantearse algún problema al respecto, yo no quería dejar pasar de decir esto, porque es así, de vez en cuando uno también necesita el psiquiatra para decirle las cosas. Y entonces yo aprovecho a todos ustedes porque, digamos, son inquietudes que siguen en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo.
Y me parece que agradecerte las cosas que nos has dicho, la inspiración, el que estamos en un camino correcto, aunque no somos tan eficientes, pero sí, en el pensamiento, sí, nosotros, yo te lo agradezco porque nos realimenta en el sentido de que estamos por un camino posible de búsqueda, de realmente ser más eficientes todos nosotros. Estamos de acuerdo en eso. Pero, digamos, necesitamos encontrar este camino común para que el esfuerzo se haga notar cada vez más. Esto va a mover las instituciones, esto va a mover las cuestiones del Parlamento, la justicia, lo que todos decimos. Si ponemos a analizar, tenemos muchas cosas que necesitan del esfuerzo nuestro. ¿De cuál esfuerzo? El esfuerzo de la participación. Aquí estamos y esto no estamos de acuerdo. Y esto lo permite la democracia. Si no, nos vamos a quedar sin nada. Perdón, con el discurso. Muchas gracias. Le acercamos a la señora, por favor. Democracia. Es para que se pueda registrar a través de la transmisión. Gracias. Sí, perfecto. Tengo una pregunta, doctor, ya que usted mencionó, además de los cuerpos normativos vinculantes, mencionó también soft law, vale decir aquellos que no lo son, entre ellos reglas sobre el uso de armas de fuego y también algún protocolo referido a la actuación de las autoridades de prevención, la autoridad prevencional. Con respecto a ese tema, tengo una inquietud en particular que tiene que ver con saber cuáles son los estándares internacionales que se están aplicando para casos como en que considero particularmente un abuso de derecho, se diese, por ejemplo, un corte de ruta. ¿Cuál es el límite? Es una situación, entiendo, delicada. Por una parte, la libertad de expresión, de reunión y demás, que todos lo sabemos, lo defendemos, nadie duda que es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna, pero por otra parte, también no podemos dejar de mirar la situación del ciudadano común, como todos nosotros, que somos privados sistemáticamente, muy seguido y cada vez más acostumbrados de este derecho de circular. Me acuerdo, por ejemplo, algún caso donde una persona no pudo continuar su camino transitando en ambulancia debido a un corte de ruta. Y todas las veces en que la autoridad prevencional se ve obligada a despejarlo, como se dice, con comillas, ya sea de un camino rural, ya sea de una vía principal, lo que fuere, sistemáticamente se escuchan críticas sobre la actuación de la autoridad. Siempre se mira la posibilidad como un exceso. Le pregunto, ¿qué se hace en estos casos? Hoy en día también está, bueno, Francia con los gilets jaunes, en fin, eso es algo que lo vemos regularmente. Quisiera saber cómo actúan en otros, cuáles son los estándares internacionales. Gracias. Bueno, yo creo que los estándares internacionales son los que indican que el derecho a la protesta y digamos, la manifestación pública es un derecho colectivo e individual de todos los ciudadanos y ciudadanas, pero que se tiene que ejercer en condiciones de respeto al orden callejero y a la circulación y también a las actividades normales de otros ciudadanos y ciudadanas. Y en ese equilibrio entre los dos derechos es que las fuerzas policiales tienen que actuar, por un lado, reconociendo ambos derechos y, por el otro lado, usando los medios menos invasivos posibles, pero que garanticen ambos derechos. En el sentido, por ejemplo, de que, digamos, si la gente está sentada en el camino y está cortando la ruta, eso no habilita inmediatamente a la policía a
a removerlos de ahí con uso excesivo de la fuerza. Sí los habilita a que con una orden judicial o como sea, sean detenidos si se resisten a la autoridad. Pero en primer lugar tienen que darles noticia de que deben, digamos, dejar el camino libre para que la ruta no esté cortada. Y después, si insisten en esa actitud, detenerlos y someterlos a la autoridad correspondiente porque están cometiendo una infracción. Es muy fácil decirlo, yo sé que en los hechos pasa de todo. Pasa por un lado, digamos, abusos de la libertad de expresión y de la libertad de asociación y de asamblea, y también abusos de la represión contra los manifestantes. Sin verlo en cada caso particular, es difícil decir si siempre están en lo cierto las fuerzas policiales o si siempre están en lo cierto los manifestantes. Lamentablemente, bueno, afortunadamente en la Argentina la criminalización de la protesta no ha llegado a límites demasiado graves, pero sí ha habido situaciones que me parecen a mí que se podían haber resuelto mejor, ¿no? Que se podían haber garantizado la circulación sin violencia, por ejemplo, sin correr a los manifestantes 6 o 7 cuadras y detenerlos por haber impedido el paso, o supuestamente haber impedido el paso, porque cuando uno corre 6 o 7 cuadras y la manifestación es muy masiva, lo más probable es que detengan a la persona equivocada, ¿no? Pero bueno, yo creo que las normas internacionales al respecto están bastante claras, y sobre todo sobre el uso de armas de fuego, pero yo sé que acá en la Argentina ese no ha sido mayormente el problema. Pero sí, por ejemplo, las balas de goma también tienen alguna norma internacional sobre cómo y en qué condiciones se pueden usar y cuándo no, ¿no? Pero bueno, yo, sin verlo en cada caso concreto, es difícil decir dónde se ha actuado bien y dónde se ha actuado mal, ¿no? Muchas gracias. El Senado Nacional quiere agradecer y reconocer el tiempo y la dedicación del doctor Juan Méndez. Es por eso que de manos de la comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, la senadora mandato cumplido, doctora María Laura Leguizamón, se le hace entrega al doctor Juan Méndez de este diploma de la Cámara Alta que acredita su participación a modo de agradecimiento por su tiempo y su participación en esta jornada. De este modo, damos por concluida la jornada Estándares Internacionales sobre el Deber de Prevención de la Tortura, a cargo del doctor Juan Méndez, que propiciado por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, doctor Dalmacio Mera, junto a la comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, senadora mandato cumplido, doctora María Laura Leguizamón, se realizó en este Salón Eva Perón del Palacio Legislativo. Gracias por acompañarnos y muy buenos días.